La piedra parece inmóvil, silenciosa, exacta. Durante más de 4 milenios, la Gran Pirámide de Giza ha proyectado la misma imagen. Una estructura cerrada, sólida, sin espacios innecesarios. Cada bloque, cada ángulo, cada pasaje conocido responde a una lógica precisa. Nada sobra. Y sin embargo, en su interior hay algo que no encaja. No es una cámara documentada, no es un pasadizo conocido, no aparecen inscripciones. Es un vacío, uno tan grande que no debería estar allí. Este canal solo se sostiene con tu apoyo, tu suscripción. Mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. En 2015, un equipo internacional de científicos y arquitectos inició un proyecto llamado Scan Pyramids. Su objetivo no era abrir la pirámide, ni perforarla, ni alterar su estructura. La intención era observarla desde dentro sin tocarla, utilizando una técnica basada en partículas subatómicas, los muones. Los muones atraviesan la materia, son capaces de penetrar piedra, roca, incluso estructuras densas como las de la pirámide. Al medir cuántos de estos atraviesan distintas zonas, es posible detectar espacios vacíos ocultos. El método no es especulativo. Se ha utilizado en volcanes, en reactores nucleares y en estudios geológicos complejos. Es fiable. Durante meses los detectores registraron datos desde distintos puntos dentro de la pirámide, en especial desde la llamada Gran Galería, un corredor ascendente de casi 9 metros de altura que conduce hacia la Cámara del Rey. Los resultados tardaron en consolidarse. Al principio parecían una anomalía menor, un error estadístico o una irregularidad en la lectura. Pero el patrón se repitió. Encima de la Gran Galería, en una zona donde no se conocía ninguna cavidad, aparecía una concentración inusual de muones. Demasiados, como si atravesaran un espacio vacío considerable. Los datos fueron revisados, comparados y repetidos con otros instrumentos. El resultado se mantuvo. Había algo ahí. En 2017, el equipo hizo público el hallazgo en la revista Nature. La comunidad científica recibió el anuncio con cautela. No se hablaba de una pequeña cavidad ni de un hueco irregular. Se trataba de un espacio de al menos 30 metros de longitud. Para entender la magnitud, basta imaginar un objeto del tamaño de un avión comercial colocado dentro de la pirámide, completamente oculto. Ese espacio fue llamado el Gran Vacío. No se conocía su altura exacta, tampoco su forma precisa. Podía ser un corredor, una cámara o una serie de espacios conectados. Lo único claro era su escala y su ubicación, directamente sobre uno de los elementos más importantes de toda la estructura. La Gran Galería no es un pasaje cualquiera. Su diseño es complejo, con paredes inclinadas, nichos laterales y un sistema que ha sido interpretado como parte del proceso constructivo o como un elemento simbólico dentro del conjunto funerario. Encima de ella, sin conexión aparente, se encuentra este vacío, y eso plantea un problema. La pirámide atribuida al faraón Keops no muestra evidencia de improvisación. Su construcción responde a un diseño meticuloso. Cada bloque tiene una función estructural o simbólica. Las cámaras superiores a la Cámara del Rey, conocidas como cámaras de descarga, fueron diseñadas para distribuir el peso y evitar el colapso del techo. Son espacios pequeños, funcionales, claramente integrados en la lógica del edificio. El Gran Vacío no encaja en ese patrón. Su tamaño es excesivo para una función puramente estructural. Su ubicación no corresponde a las zonas críticas de carga. No hay indicios de que haya sido concebido como cámara accesible. No existen textos antiguos que lo mencionen. No hay registros de exploraciones previas que lo sugieran. Es, en términos simples, un espacio que no tiene explicación clara dentro del modelo actual. Las primeras hipótesis fueron prudentes. Una posibilidad planteaba que se tratara de una extensión de las cámaras de descarga, una solución arquitectónica para aliviar tensiones internas. Sin embargo, las cámaras conocidas están directamente sobre la Cámara del Rey, no sobre la Gran Galería. Otra hipótesis sugería que podía ser un espacio dejado durante la construcción, una especie de vacío técnico que nunca fue rellenado. Esta idea presenta dificultades. La precisión del resto de la pirámide no deja lugar a omisiones de esta escala. También se propuso que pudiera ser un corredor aún no descubierto, sellado deliberadamente. Esto abriría la posibilidad de que conduzca a una cámara desconocida. La idea es sugerente, pero carece de evidencia directa.
El problema no es la falta de teorías. El problema es que ninguna logra explicar todos los elementos al mismo tiempo. Para comprender la dimensión del enigma, conviene observar cómo se comporta el resto de la pirámide. Los bloques de piedra caliza y granito fueron colocados con una precisión milimétrica. En algunos puntos, las juntas son tan estrechas que apenas permiten introducir una hoja delgada. La alineación con los puntos cardinales presenta un margen de error mínimo. La base está casi perfectamente nivelada. Las cámaras internas siguen un patrón coherente. La cámara del rey, construida con bloques de granito de varias toneladas, se encuentra en el centro estructural. La cámara de la reina, situada más abajo, responde a una disposición axial. Los conductos estrechos que parten de ambas cámaras han sido interpretados como elementos simbólicos relacionados con creencias funerarias. Todo tiene un propósito identificable, o al menos plausible. Todo menos ese vacío. El método de detección tampoco deja mucho margen para el error. Se utilizaron 3 tecnologías distintas de detección de muones: placas nucleares, telescopios de centelleo y detectores de gas. Cada una operó de manera independiente y los resultados coincidieron. No se trata de una imagen borrosa ni de una interpretación subjetiva. Es una señal estadística consistente. Y aún así, la tecnología no permite ver el interior del vacío con claridad. No muestra paredes, ni objetos, ni detalles arquitectónicos. Solo indica la presencia de un espacio con menor densidad que la piedra circundante. Es una sombra en los datos, una ausencia que se manifiesta con precisión matemática. Desde entonces, el gran vacío se ha convertido en uno de los temas más discutidos en la egiptología contemporánea. No ha sido explorado directamente, no se ha perforado la pirámide para acceder a él, y esta decisión responde a criterios de conservación. Intervenir la estructura implica riesgos que no se consideran aceptables sin una justificación sólida. Se han propuesto métodos alternativos, robots miniaturizados capaces de atravesar conductos existentes, nuevos sensores más precisos, modelos tridimensionales basados en simulaciones avanzadas. Cada avance aporta datos, pero ninguno ha resuelto el enigma. Hay un detalle que aumenta la tensión del hallazgo. La pirámide ha sido explorada durante siglos, desde los primeros accesos en la antigüedad tardía, pasando por exploradores medievales hasta las investigaciones modernas. Su interior ha sido objeto de una atención constante. Se han identificado cámaras, pasajes y conductos. Se han medido, cartografiado y analizado. Y aún así, un espacio de esa magnitud permanece oculto hasta el siglo XXI. No por falta de interés, sino porque simplemente no había forma de verlo. En ese contexto, la pregunta cambia. No se trata solo de qué es ese vacío. Se trata de por qué fue concebido de esa manera. Si es parte del diseño original, implica una intención. Si es un subproducto de la construcción, implica un proceso aún no comprendido. Y en ambos casos, el modelo actual resulta insuficiente. Algunas interpretaciones más recientes intentan integrar el hallazgo en una visión más amplia. Se ha sugerido que la pirámide podría contener una red más compleja de espacios internos de lo que se pensaba, no necesariamente accesibles, no necesariamente destinados a uso humano directo. Espacios simbólicos, estructuras de equilibrio interno, configuraciones que respondan a principios aún no identificados en la arquitectura de la época. Estas ideas son compatibles con ciertos elementos conocidos, como la presencia de cámaras selladas o conductos estrechos sin función práctica evidente. No constituyen una explicación definitiva. El gran vacío permanece, invisible desde el exterior, inaccesible desde el interior conocido, pero confirmado por datos. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante se centró en la construcción, pero este hallazgo desplaza la atención. La cuestión ya no es solo cómo se levantó la estructura, la cuestión es qué contiene realmente en su interior y qué parte de ese interior aún permanece fuera del alcance. La pirámide sigue en pie. Desde el exterior nada ha cambiado. Desde el interior algo no encaja. Un vacío que no debería estar ahí y que sin embargo está. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.